Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention, so it might hurt to hit it. Bueno, muy buenas noches. Vamos a empezar la clase de teoría del día de hoy. Recuerden, como habíamos comentado la clase anterior, el día lunes, las preguntas que van surgiendo las pueden haciendo por chat, de manera que los profesores que nos acompañan puedan ir eventualmente sacándole las dudas que puedan llegar a tener. Vamos a saltear la bolilla 2 y vamos a dar la bolilla 3. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de dar la bolilla 3? Pues la bolilla 2 es una bolilla netamente de procedimiento. Es una bolilla de procedimiento tributario en la cual vamos a... se va a ver esencialmente lo que tiene que ver con determinados institutos de procedimiento tributario. Y, digamos, el objetivo es tratar de dar la mayor cantidad de temas rápidamente, de objeto, sujeto, para que, digamos, eventualmente puedan empezar los ejercicios prácticos. Bueno, voy a compartir la pantalla del PowerPoint. Bien, vamos a dar la bolilla 3, que lo que tratamos de ver es esencialmente lo que se llama el objeto del impuesto a valor agregado, la parte quizá central que tiene que ver con mucho... Quise mirar el chat e hice macana. Bueno, el chat lo dejo en todo caso para los otros profesores, porque si no hago problemas con mi compartida de pantalla. Bueno, vamos a tratar de ver lo que tiene que ver con objeto del IVA, objeto del impuesto. En eso vamos a ver la numeración que tiene el artículo 1 y después todo lo que tiene que ver con ventas, obras y prestaciones de servicio. Es una unidad un poco larga. Yo les recomiendo, ¿se acuerdan que yo les había pedido que por lo menos leyeran este artículo que tiene que ver con objeto del impuesto, que es el artículo 1?
el artículo 2 y el artículo 3. Solamente 3 artículos. Y estaría bueno que después, si por ahí está aburrido, digamos, tiene un cachito de tiempo, estaría bueno que agarren Marcheschi o agarren alguno de los libros que están recomendados en la bibliografía y vieran, digamos, esta cuestión de qué comprende el objeto del impuesto. Van a ver que, digamos, tranquilamente tienen algo así como 200 páginas del libro solamente de objeto del impuesto. Siempre decimos que la parte central de todo impuesto tiene que ver con esta materia, tiene que ver con el hecho imponible. El hecho imponible que es mirado de muchas formas y siempre cuando se quiere estudiar impuestos, lo que hay que estudiar primero es el hecho imponible. ¿Está? Bien. Vamos a una pequeña introducción. ¿Qué es esto del hecho imponible? ¿Qué es esto del hecho imponible? Decimos que se entiende por objeto de un impuesto, aquellos hechos o actos circunstanciales que generan la obligación tributaria, porque así lo establecen las normas legales que rigen el gravamen. Parece una cuestión muy simple, y de hecho es muy simple, porque fíjese a lo que se circunscribe. Hechos o actos circunstanciales que generan la obligación tributaria, porque así lo establecen las normas legales que rigen el gravamen. En este pequeño concepto tiene muchos elementos íncitos en la definición. Por ejemplo, hablar de hechos o actos circunstanciales que generan la obligación tributaria, estamos hablando de la obligación jurídico-tributaria. La obligación, los abogados estudian años el concepto de qué es una obligación. ¿Está? Una obligación. Esta es una de las especies de obligación. Esta especie se refiere a la obligación tributaria. Y porque así lo establecen normas legales que rigen el gravamen. Bien, cuando hablamos de normas legales, es la ley, porque por eso es el ejercicio del poder tributario. Acá lo que el Estado hace es el ejercicio del poder tributario, a los efectos de que, una vez que sale la ley, a partir de ahí el Poder Ejecutivo, porque digamos es quien sanciona las leyes, es el Poder Legislativo. Pero a partir de ahí es el Poder Ejecutivo el que se encarga de recaudar y fiscalizar el cumplimiento de las normas que hacen a los impuestos. ¿Está? Pero fíjense, en una pequeña o breve definición, hay muchos conceptos íncitos en esta definición. Y siempre decimos, no hay que confundir el hecho imponible, que digamos es el hecho que hace nacer la obligación tributaria, no hay que confundir con el monto imponible, porque el monto imponible en realidad determina la cuantía o la base sobre la cual se debe aplicar la determinación. Dicho imponible, por ejemplo, Geraldo Ataliba hablaba, digamos, de la hipótesis de incidencia tributaria. Y por ejemplo, Dino Jarach o Dino Yarach van a ver la cantidad de institutos que se desprenden a partir, justamente del análisis de lo que es el hecho imponible de todo gravamen. Hay un libro muy interesante que, digamos, tiene, Dino Jarach justamente escribe un libro que se llama Hecho Imponible, y, digamos, lo único que habla en ese libro es justamente de todas las conceptualizaciones o cómo debe mirarse un hecho imponible, porque esencialmente entendamos lo siguiente. El Estado necesita dinero para los fines para los que fue creado. Necesita dinero para pagar la asignación familiar, necesita dinero para hacer rutas, para hacer caminos, para pagar a su personal, para pagar a los diputados. Hay mucha gente que vive de lo que paga el Estado. Entonces, los gobiernos necesitan dinero, y ese dinero esencialmente en nuestro país y en muchos países, no en todos,
porque digamos, acá tenemos, siempre decimos, esto es parte de economía, o sea, los impuestos es una de las, uno de los elementos, una de las funciones que tienen que ver con la economía de un país. Y por ejemplo, hay países que, digamos, la fuente principal de sus ingresos es la venta de bienes, no los impuestos. Por ejemplo, ¿cuáles? Y bueno, si vamos a los Emiratos Árabes, van a ver que el ingreso principal de un emirato como Abu Dhabi es la venta de petróleo, no es la recaudación de impuestos. Dubái hace muy poco tiempo acaba de imponer un gravamen similar al IVA, porque no lo tenía y lo puso en un IVA relativamente bajo. ¿Por qué lo hizo? Porque, bueno, se terminó el petróleo. Por eso hay que ver, esto siempre se ve la economía de cada país y en función a la economía de cada país y en función al tamaño del Estado, porque el Estado condiciona, el tamaño del Estado condiciona las necesidades públicas y los impuestos vienen a satisfacer necesidades públicas. ¿Tá? Por eso en ese contexto, digamos, hay que ver dónde uno está analizando, qué es lo que está analizando, qué país está analizando, y en función a eso vamos a ver cuáles van a ser las necesidades financieras que tiene y cuáles van a ser los gravámenes que se aplican. Y de ahí de vuelta, decíamos, de acuerdo a la sociología económica, condiciona qué tipo de impuestos vamos a aplicar y sobre todo condiciona quiénes van a pagar o quiénes van a soportar el gravamen, porque a veces los sistemas, hablamos de consumos y los sistemas de consumo son esencialmente sistemas regresivos. No todos los países tienen impuestos tan regresivos como nuestro país. Por eso es importante el análisis de la economía, del estado de la economía, digamos, de lo que estamos hablando. Y en función a eso, vamos a ver qué tipo de impuestos o quién debe pagar ese tipo de impuestos. En cuanto al impuesto a valor agregado, ¿se acuerdan que decíamos el día lunes, cuando hablábamos de la naturaleza del impuesto, decíamos que era un impuesto real porque nos interesaban las condiciones personales de los sujetos que lo realizaran, que era un impuesto indirecto que tenía dos acepciones. Una que tenía que ver con que era indirecto porque era esencialmente coparticipable entre nación y provincia, que digamos, las potestades tributarias eran concurrentes entre nación y provincia, por lo tanto era indirecto. Pero también era indirecto porque esencialmente era trasladable, el concepto de traslación que también viene de la economía. La economía me dice que es el proceso o el fenómeno económico de traslación, y ese efecto económico de traslación significa que yo traslado en el precio de los productos el impuesto hacia los consumidores finales en definitiva. Y por último, digamos, decimos que es un impuesto que grava las transacciones financieras. Después también hablábamos de las características del impuesto a valor agregado. Decíamos que era un impuesto plurifacético o plurifásico, que no provocaba digamos, el efecto de impuesto en cascada, de ir cobrando impuestos sobre impuestos, ni provocaba el efecto piramidación. ¿Cuál era el efecto piramidación? De que los sujetos económicos calcularan impuestos, que calcularan ganancias sobre los impuestos. Ninguna de estas dos, de estos dos fenómenos económicos se produce en el IVA. En el IVA, al ir por fuera del precio, no provoca estos efectos económicos adversos. Y también decíamos que las exportaciones estaban exentas, justamente para evitar la neutralidad internacional del manejo de los bienes, y de esa manera logramos que, digamos, se grave el impuesto a valor agregado en el país de destino, en el país de consumo y no en el país de producción. ¿tá? Entonces es una característica importante que exportamos mercadería y no exportamos impuestos, ¿no? Ahora vamos a ver qué es lo que dice el artículo 1, un artículo que cada año vamos viendo como cada vez se va haciendo más largo. Antes era un artículo relativamente corto y ahora lo estamos viendo cada vez más largo. Tiene 4
aspectos que están alcanzados en este, perdón, 5 aspectos que están alcanzados en este artículo. Primero dice venta de cosa mueble, que ya vamos a ver qué es la cosa mueble. Segundo, habla de obras, locaciones y prestaciones de servicio y excluye las explotaciones de servicio. Específicamente, al hablar del objeto, acá hay una observación que, digamos, específicamente, en el segundo párrafo del inciso B, excluye una exclusión de objeto, excluye a las exportaciones de servicio. En realidad no es exportación de servicio, sino a los servicios prestados desde el país para ser utilizados económicamente en el extranjero. Inciso C se refiere a las importaciones definitivas de cosas muebles. Inciso D, prestaciones realizadas desde el exterior, cuya utilización económica se releva en el país, lo que se conoce, digamos, doctrinariamente como importación de servicios. Y por último, es el último inciso que ha sido incorporado y que realmente es bastante largo, este inciso referido a los servicios digitales prestados del exterior, para, para ser utilizado en el país por prestatarios locales. Y ahí hay muchos servicios, los más simples, conocidos por todo el mundo, servicios de Internet, Spotify, Netflix y tantas plataformas que se utilizan en línea para distintas prestaciones de servicios digitales prestados desde el exterior a sujetos locales, ¿no? Bien, vamos a ver qué dice el artículo 2 en relación a las ventas. ¿Qué se considera venta de cosa mueble? Tenemos 4 elementos cuando decimos, bueno, a ver cómo descomponemos este concepto de cosa mueble. Tenemos un aspecto objetivo, un elemento objetivo, que se refiere a la venta de cosa mueble. Un elemento subjetivo, que se refiere a los sujetos. ¿Cuáles son los sujetos que digamos, que están mencionados en el artículo 4, incisos A, B, D, E y F? Un elemento territorial o espacial que tiene que ver en el espacio físico, porque, digamos, va a grabar toda la venta de cosas muebles en la medida en que el bien está situado o radicado en el país. No están grabados los bienes radicados en el extranjero, sino, digamos, supongamos de que ustedes vendan 200 pares de zapatos que están en Encarnación, pero si están en Encarnación, y por más que haga el boleto de compraventa en el país, al ser bienes que están fuera del país, no están alcanzados. Entonces es importante este aspecto de territorial, aspecto territorial o espacio físico que tiene que ver con el país, con la Argentina. Este impuesto grava a los bienes que están situados en Argentina. Y por último, un aspecto temporal que se refiere al periodo fiscal, que esta es una de las ficciones, una de las tantas ficciones que realiza el derecho tributario a los efectos de poder liquidar los impuestos. Se establece un periodo mensual, después cuando veamos el artículo específico, pero digamos en una cuestión temporal que se refiere al periodo fiscal, que bueno, decimos todos los hechos y actos circunstanciales contemplados por el legislador, realizados en un periodo determinado, que después vamos a ver que ese periodo básicamente es mensual, ¿no? Bien. Decimos, la venta de cosas muebles es un caso compuesto, que se refiere a un acto jurídico, que la ley habla de venta, pero ya vamos a ver más adelante que en realidad para el derecho civil o comercial estamos hablando de contrato de compraventa, que se refiere a una cosa mueble realizada por determinados sujetos y en un periodo fiscal determinado. Si alguien, digamos, por ahí le quiere sacar un print de esta pantalla, esto es como el ABC. Lo que dice acá este párrafo, esta pantalla, gente, es como el ABC prácticamente del IVA. Si entendimos esta pantalla, entendimos
buena parte del impuesto al valor agregado. Imagínense que, digamos, qué significativa que es esta pantalla. Dice, cuando una operación resulta comprendido en el objeto, objeto tributario, nace en cierto momento para una de las partes, para el vendedor, la obligación de ingresar la tasa pertinente sobre el precio neto. Esta es una parte. Esto es lo que, digamos, acá estaríamos determinando el débito fiscal. Cuando una operación, compra, venta, prestación de servicio, lo que fuera, se encuadra dentro del objeto, nace en algún momento, para el vendedor, la obligación de ingresar la alícuota sobre el precio neto. Es lo que nosotros llamamos débito fiscal. Pero, simultáneamente nace, para la otra parte, salvo excepciones, que sería para el comprador, el derecho a computar ese mismo monto que para uno fue débito, para el otro será un crédito compensable contra su propia obligación resultante de operaciones grabadas, que a su vez realizare como vendedor o locador de bienes, obras o servicios. Les cuento que así como está planteado esto, es difícil encontrar esta exposición, este cuadrito así de simple, y que con un texto tan simple, pero tan viejo, pero tan vigente, porque con una pequeña pantalla prácticamente podemos llegar a reducir el análisis de lo que es el objeto del impuesto a valor agregado. Entonces decimos cuál es el alcance, es una cosa mueble, y acá hay, digamos, ya dos elementos fundamentales. Si hablamos de cosa mueble, entonces, ¿qué está haciendo? Bien, está excluyendo, quedan fuera los inmuebles. O sea, estamos hablando compra-venta de inmuebles. No el hecho de que hacer una obra, hacer un edificio, eso es otra cosa. Acá es compro y vendo un inmueble en el mismo estado que lo adquirí, y en ese caso está fuera del objeto. Está fuera del objeto. De la misma manera sucede con los derechos, los bienes inmateriales o los bienes intangibles. ¿Está? Los bienes intangibles, por ejemplo, una marca o algún otro derecho que eventualmente, algún intangible que podamos eventualmente comprar y venderlo, ¿no? Después vamos a ver más adelante que en realidad no es tan así y hay cierta zona gris en cuanto a los intangibles, porque cuando es intangible es parte de la prestación de un servicio, a su vez eso hace que pasa a estar todo grabado, pero por eso es un tema que vamos a ver un poco más adelante. Vamos a los requisitos que establece el artículo 2. Y leyendo específicamente el artículo 2, inciso A. ¿Qué dice el inciso A? Dice, toda transferencia a título oneroso. Primer aspecto a analizar. Oneroso significa que tiene que tener un precio diferente de gratuito. Si fuera un hecho gratuito, no está alcanzado por el impuesto. Solamente está alcanzado por el impuesto los actos onerosos. ¿Hay alguien que tiene abierto el micrófono? Por favor, hay alguien que tiene abierto el micrófono que me lo pueda cerrar, porque si no, nos complicamos. Gracias. Bien, decíamos, hechos o actos u operaciones que realicemos a título oneroso. No significa que el contribuyente esté ganando o perdiendo dinero. Eso no interesa. Simplemente que, digamos, tiene que tener un precio la operación. Si no tiene precio, si es un hecho o un acto a título gratuito, no está alcanzado por el impuesto. Solamente tiene que tener, está alcanzado si es oneroso. Realizado entre personas de existencia visible. Cuando hablamos de existencia visible, hablamos de visible, o hoy se habla de personas físicas, hablo de personas físicas y personas jurídicas. Es lo mismo, o sea, hablar de personas de existencia física y de existencia ideal. Pero también incluye sucesiones, y acá, digamos, después cuando vemos sujetos, también es un tema que complica, porque en realidad la sucesión no es una persona
no es una sociedad, sino que se refiere a un proceso judicial producto del fallecimiento de una persona. Pero como tiene connotaciones de que una persona cuando fallece puede tener bienes y puede tener mucha actividad económica, entonces es necesario incluir dentro de los sujetos también a las sucesiones. Por otro lado, está el concepto de entidades. Entidades que, digamos, la ley habla, entes o entidades de cualquier índole. ¿Esto qué es lo que trata de hacer? Trata de hacer de que, digamos, tengamos, o trata de agarrar o tomar dentro de los responsables a la mayor cantidad de sujetos posible. Todo aquel que realice un hecho, un acto grabado, que pase a estar dentro del espectro de los sujetos alcanzados por el gravamen, ¿no? El tercer elemento en el análisis de cosa mueble se refiere a qué? A la cosa mueble, no al inmueble, cosa mueble. Esto no hace falta que sea nuevo o usado, puede ser nueva o usado, pero esencialmente sí lo importante acá es que sea un bien de cambio para el vendedor. Entonces, esencialmente cuando hablamos de cosa mueble, primero, no significa que los bienes de uso no estén alcanzados, sí están alcanzados, pero por otro aspecto más adelante. Pero básicamente acá lo que trata de asir o trata de incorporar al hecho imponible se refiere a todos los bienes de cambio, lo que, digamos, un sujeto económico compra o vende o fabrica, construye a los efectos de comercializar dicho bien, esencialmente los bienes de cambio. También a este artículo 2 este artículo 2 también incluye al final del inciso A, al final del primer párrafo del inciso A, incluye a los inmuebles por accesión que tengan individualidad propia y que para el vendedor sean bienes de cambio. ¿Qué es esto? Bueno, es muy simple. Por ejemplo, yo tengo un campo y en ese campo planté pinos y un buen día lo que hago es corto ese pino y lo vendo. Bien, ese inmueble por accesión, esa plantación que tenía de pino, es un bien de cambio que yo lo tenía como un inmueble por accesión. ¿Por qué? Porque, digamos, si yo no lo saco de la tierra, muere la planta. Entonces, es un inmueble por accesión. Pero resulta que para el vendedor tiene la característica de bien de cambio y eso hace que esto, digamos, sea considerado por la ley como parte de la venta de cosa mueble, o de venta que esté dentro del objeto del impuesto aquellos inmuebles por accesión que sean vendidos. No así el caso de la hacienda o de los animales, porque en realidad eso no son bienes por accesión, no son inmuebles por accesión, son bienes movientes o bienes de cambio simplemente. Pero esto se refiere esencialmente a las plantaciones que digamos, puedan eventualmente apearse y venderse, y que para el vendedor va a ser un bien de cambio. En cuanto a la venta de bienes de uso, en el artículo 4, en el tercer párrafo del artículo, como es de este inciso A, salteamos un párrafo y nos vamos al tercer párrafo y vamos a ver que, digamos, también incluye, perdón, no artículo tercero, el artículo cuarto. El artículo cuarto, en el tercer párrafo del artículo cuarto, dice, adquirido el carácter de sujeto pasivo, todas las ventas que realice van a pasar a estar van a ser parte de las actividades grabadas. ¿Qué es lo que trata de grabar con este párrafo? Las ventas de bienes de uso. Es decir, que una persona, una vez que pasa a ser responsable inscripto, todo lo que venda, si esos bienes están grabados, pasan a estar todos grabados. Es lo que nosotros llamamos fuero de atracción respecto a la venta de cosas muebles realizadas por un sujeto alcanzado por el impuesto.
Ubicados en el país, el artículo 1, inciso A, habla justamente de qué son las ventas de cosas muebles situadas o colocadas en el territorio del país efectuadas por los sujetos contemplados en el artículo 4. ¿Qué incluye esto? ¿Qué incluye? ¿Qué tipo de contratos? ¿Qué tipo de contratos incluye? Primero hablamos de ventas. Ventas que en realidad para la ley dice ventas, pero digamos, nosotros sabemos que es el contrato de compra-venta. Más adelante vamos a hacer una pequeña análisis de esto, pero básicamente lo que incluye es venta, permuta, dación en pago, aportes a sociedades, disolución de sociedades. Aportes cuando yo pongo bienes en una sociedad, disoluciones es cuando yo retiro, se disuelve la sociedad, ventas y subastas judiciales, adjudicación a socios e incorporaciones de bienes de propia producción grabados a servicios exentos. Esto incluye, vamos a ir analizando uno por uno más adelante. Simplemente lo que hacemos acá es una lectura de lo que es el artículo 1, artículo 2, inciso A, en donde, entre paréntesis, habla de la venta de cosas mobiliarias, venta, permuta, dación en pago, adjudicación. Esto es textual lo que dice el artículo 2, inciso A. Venta. En realidad nosotros decimos que si bien la ley habla de venta, en el Código Civil se refiere al contrato de compra-venta que se realiza entre dos sujetos. Entonces es totalmente diferente hablar solamente de venta que hablar de un contrato de compra-venta. Permuta. Perdón, y no me voy a detener mucho en el contrato de compra-venta porque eso es parte de la materia de derecho que damos, derecho comercial que se da en la facultad, no es competencia tributaria específicamente. La aclaración acá es que si bien habla de venta, nos estamos refiriendo al contrato de compra-venta del Código Civil y Comercial. La permuta es el cambio de una o más cosas por otra u otras. En consecuencia, para ambas partes, las operaciones pueden estar alcanzadas por el impuesto siempre y cuando en ambos casos sean ventas de cosas muebles. Porque si para una de las personas fuera una cosa mueble y para la otra un inmueble, solamente estaría grabada la cosa mueble, eventualmente, que es objeto de la venta conforme los establece la ley. Dación en pago. ¿Qué es dación en pago? Es dar o transferir el dominio de un bien, de una cosa mueble, para cancelar una deuda preexistente o parte de la deuda preexistente. Digamos, yo te doy un determinado bien para cancelar parte de la deuda o para cancelar toda la deuda preexistente que tuviera. Eso es dación en pago. Adjudicación a socios, en realidad esto tiene varios aspectos, porque digamos, básicamente lo que a veces suele hacerse, a veces las sociedades no tienen efectivo para pagar los dividendos por la participación dentro de la empresa, entonces la forma de pagar los dividendos a veces te dice, bueno, perfecto, ¿sabes qué? Yo tengo una venta de autos y bueno, que cada uno se lleve un auto en pago de los dividendos que le pudiera corresponder. Bueno, para la sociedad que está distribuyendo dividendos a los socios de esta manera, va a ser una operación grabada. En principio decimos, no es un acto oneroso específicamente, pero la ley lo pone dentro del objeto. Esto sucede en realidad con todos los dividendos en especie que puede realizarse. O también si se reduce el capital de una sociedad, por ejemplo, si eventualmente son 3 socios y uno de los socios de la sociedad decide irse, entonces, y dice, bueno, pero no tenemos plata para darte para que vos te vayas. Entonces vamos a reducir el capital y te vamos a dar a lo que te corresponde, te damos bienes. Bueno, esa dación para, digamos, reducir el capital de la sociedad también está contemplada como un hecho grabado para el IVA. Sando y Franci, por favor, cerrá el micrófono. Bien.
La ley menciona tres casos, básicamente. La venta de, las ventas de cosas muebles, los autoconsumos y o sea, si miramos en el artículo 2, en realidad está separado en tres incisos. El inciso A, que se refiere a ventas, el inciso B, que se refiere a los autoconsumos, es decir, cuando una persona desafecta cosas muebles para uso o consumo personal. Esto es muy común en muchos negocios. Y también es muy común que la gente no, no tenga en cuenta este aspecto de que el autoconsumo está considerado como una venta. ¿Cuáles son los autoconsumos? Por ejemplo, tengo una zapatería y viene la esposa del dueño y se lleva un par de zapatos. Bueno, eso para uso o consumo personal, digamos, de la esposa del socio o de la esposa del dueño. Claramente, digamos, eso es un autoconsumo que realiza. Por favor, el micrófono abierto. Decía, el uso o consumo personal es muy común y es muy difícil que a veces la gente entienda que tiene que pagar el impuesto de valor agregado a los autoconsumos. Donde es más difícil todavía es, por ejemplo, si tiene un autoservicio o un comercio dedicado a la venta de comestibles y resulta que el dueño se lleva 10 kilos de carne para hacer un asado con los amigos. Bueno, esa carne que se está llevando para hacer un asado con los amigos, les cuento que paga impuestos, o sea, y encima la ley les manda a que tengan que gravar al precio de mercado, o sea, al precio, no al costo, sino al precio que estaría vendiendo a terceros. Esto es lo que establece el inciso B del artículo segundo, en cuanto a la desafectación de cosas muebles de la actividad grabada con destino a uso o consumo particular del o los titulares de la misma. ¿Eh? Y por último, un objeto especial que tiene, digamos, la ley, que en realidad está bastante pasado de moda en cuanto a las operaciones comerciales, en realidad, que se refiere a los comisionistas y consignatarios que compren o vendan a nombre propio pero por cuenta de terceros. En realidad lo más común es que sean comisionistas que compren y vendan por cuenta de terceros, totalmente, que son prácticamente prestadores de servicios. Pero en este caso habla de comisionistas y consignatarios que compran o vendan a nombre propio, pero por cuenta de un tercero. Después esto vamos a volver porque, digamos, la ley más adelante, el artículo 20, establece un régimen especial para el caso de comisionistas y consignatarios y una forma muy particular de liquidar impuesto a valor agregado en estos casos. ¿Qué no se considera venta? ¿Qué no se considera venta y está fuera del objeto del gravamen, como excepción? Las expropiaciones. En el caso de las expropiaciones específicamente, la ley dice que no se va a considerar venta. ¿Está? Esto está específicamente, digamos, en el artículo 2, inciso A, específicamente menciona que no va a estar alcanzado, está fuera del objeto de gravamen, las expropiaciones. También las reorganizaciones de sociedades, ¿está? Y ahí, cuando hablamos de qué son reorganizaciones de sociedades, y en realidad nosotros nos remitimos a lo que ustedes ya estudiaron en el impuesto a las ganancias, en el artículo 77 del impuesto a las ganancias y concordantes, más todos los que dicen el decreto reglamentario, habla de las reorganizaciones de sociedades que no se van a considerar ventas cuando se reorganicen las sociedades, ya sea por escisión, fusión, división o cualquiera de los tipos de reorganizaciones posibles que está previsto en la ley de sociedades comerciales. En tanto en cuanto cumplan los requisitos establecidos en el artículo 77 de la ley de impuesto a las ganancias, tampoco va a tener incidencia para el caso del impuesto a valor agregado. No va a estar grabado en ganancias, tampoco está grabado en valor agregado.
Si está grabado en ganancias porque no cumple el 77, entonces también va a estar grabado en el impuesto al valor agregado. Y un tercer aspecto que es muy importante también, que digamos, habla de las transferencias a descendientes. ¿Cómo es este tema de transferencias a descendientes? Bien, dice, será aplicable en los casos de transferencias a favor de descendientes, hijos, nietos, etcétera, y o cónyuges, o sea, cuando se transfieren a los cónyuges, cuando el cedente, el que cede, y el que recibe, o sea, el cesionario, ambos sean sujetos inscriptos en el impuesto. ¿Tá? Ese es el requisito para que la transferencia, a veces, cuando o sea, esto es muy común que la gente mayor transfiera el negocio o parte del negocio o transfiera bienes a sus hijos. Esto se puede hacer sin problema, en la medida en que el que recibe, el descendiente, reciba, o sea, sea responsable inscripto en el impuesto. Fíjese que habla de descendientes, porque acá lo que se pretende hacer es justamente de padres a hijos, pero no de hijos a padres. Si un hijo transfiere a su padre, va a estar grabado con el impuesto. Se habla solamente de descendientes, no ascendientes. ¿Está? Bueno, recién decíamos reorganización de sociedades. La reorganización de sociedades está específicamente fuera de gravamen, en tanto que se cumplan los requisitos del artículo 77 concordantes del impuesto a las ganancias. ¿Qué sucede en las transferencias de fondos de comercio? En realidad no dice nada la ley específicamente de la transferencia de fondos de comercio. No lo menciona específicamente. Pero entonces, si no lo menciona, es un hecho que está dentro del objeto del impuesto. Pero la transferencia de fondo de comercio, no se olviden que hay una ley especial que regula cómo debe hacerse la transferencia de fondo de comercio. ¿Tá? Hay que publicar edictos, ahí pueden haber oposiciones de acreedores y demás. O sea, hay un proceso a los efectos de cumplir las transferencias de fondos de comercio. Y también es cierto que cuando hay transferencias de fondo de comercio, hay ciertos hechos que son discutibles si están grabados o no están grabados. Como es el caso del valor llave. Dijimos, a veces cuando vendemos un negocio, dentro de la valoración de ese negocio, hay un valor llave que esto, digamos, desde que estudiamos como en el secundario como perito mercantil, siempre se hablaba cuál es el valor llave, cómo determino el valor llave, porque resulta que el valor llave es un intangible, y dijimos que los intangibles están fuera de imposición. Pero ¿y cómo determino el valor llave? Bueno, acá digamos, hay una, y esto acá se aplica un principio rector del impuesto, de impuesto al valor agregado, que se aplica en realidad en todo el derecho tributario, que es la inversión de la carga probatoria. Es decir, ¿qué es lo que hace el Estado? Invierte la carga probatoria y dice, señor contribuyente, dígame usted cuál es el valor llave, a ver cómo determinó el valor llave, y si es razonable o no es razonable. Ojo, es distinto, porque yo dije había intangibles digamos, que se prestaban conjuntamente con servicios que estaban grabados. Cuando es la transferencia de un valor llave, por ejemplo, no es juntamente con un servicio, estamos hablando de venta de bienes, con lo cual el Fondo de Comercio habría que determinar y valorizar los bienes muebles, los bienes inmuebles, los derechos que hubiera existido por eventualmente y el valor llave. Pero lo debe hacer el contribuyente con un criterio razonablemente defendible. Porque si no es razonable, es fácilmente que el Estado determine que los hechos eventualmente están tratando de eludirse la carga tributaria y por lo tanto eventualmente tendrán que pagar el impuesto a las ganancias por lo que pueda pretender el fisco. ¿Qué sucede en el caso de sucesiones? ¿Qué pasa con las sucesiones?
Bueno, el tema de las sucesiones también, de vuelta, tenemos que ver qué es lo que dijimos hace un rato. La transferencia a favor de descendientes, hijos y nietos, si ambos son sujetos inscritos en el impuesto, no van a estar grabados. ¿Está? Pero si, digamos, si el que recibe el bien, ¿y cuándo recibiría? Cuando se apruebe la cuenta particionaria, cuando se apruebe la cuenta particionaria y diga, estos bienes para vos, estos para vos y estos para vos. Y resulta que uno de los sucesores, uno de los que recibe los bienes de los herederos, que no está inscripto. Bueno, habrá que pagar los impuestos de ese sujeto en particular por no cumplir la condición de que tiene que estar inscripto en el impuesto. ¿Qué hacemos con los divorcios? Acá no está la ley en realidad los divorcios, porque esta es una cuestión que tiene que ver esencialmente eh, con la separación del matrimonio, la separación de la sociedad conyugal. La separación de la sociedad conyugal, y ahí, digamos, se discute mucho, porque ¿qué pasa? A veces quien recibe, porque, digamos, parte de los bienes, la gran mayoría de los casos, y esto no es una cuestión machista ni mucho menos, la gran mayoría de los casos los negocios están a nombre del marido, y resulta que se separan los bienes como consecuencia del divorcio, y no hay normas que están establecidas. Bueno, hace un tiempo la FIP sacó como para de alguna manera limpiar la cancha y no generar tanto problema con este tema, sacó dictámenes interpretando estos hechos y dice que en realidad cuando hay un divorcio y digamos, una de las partes se lleva parte de los bienes, no tiene que pagarse el impuesto porque no hay una operación gratuita. Perdón, no hay una operación onerosa, porque uno de los requisitos es que sea una operación onerosa. Entonces el fisco ha interpretado o ha salido con este tema de decir, bueno, eso no es una operación onerosa, es una operación gratuita y por lo tanto estaría fuera de imposición del gravamen. Esto es relativo porque, digamos, el caso de transferencia de un padre a un hijo, y si el hijo es monotributista, a lo mejor tampoco hay una intención de una operación onerosa. Pero bueno, fue la forma que ha tenido la FIP de solucionar este problema en particular. Vamos a otro de los aspectos que tiene el artículo 2, que está en el último párrafo del inciso A. El último párrafo del inciso A del artículo 2. La venta por incorporación de bienes de propia producción a servicios exentos o no gravados. Y dice que se considerará configurada siempre que se incorporen a las prestaciones, locaciones exentas o no gravadas, cosas muebles, por quien realiza la prestación de locación mediante el proceso de elaboración, fabricación o transformación, aun cuando esos procesos se efectúen fuera de los lugares de prestación de servicio. Entonces, nosotros armamos un pequeño cuadrito, que este cuadrito no es que está en la ley, sino justamente se lo armamos para que tengan una visualización completa de todos los casos de bienes de propia producción o bienes de producción de terceros. Si tenemos bienes de propia producción que se incorporan a los servicios grabados, está todo grabado. Son bienes grabados, bienes de propia producción grabados, incorporados a servicios exentos. Eso es lo que habla la ley específicamente, y solo este puntito habla la ley respecto a que es un hecho imponible autónomo y pasa a estar grabado al momento de ser incorporado a la prestación de ese servicio. Ahora bien, si los bienes de propia producción están exentos, en realidad sigue la suerte de lo principal. ¿Cómo es esto? Es que si los servicios están grabados, pasa todo grabado, y si los servicios están exentos, pasa a ser todo exento. De la misma manera, los bienes de producción de terceros, que se incorporen a los servicios que se presten. Si el servicio está grabado, está todo grabado, y si el servicio está exento, pasa a estar todo exento. Vuelvo a insistir, lo único que prevé la ley es la incorporación de bienes de propia producción grabados
a la prestación de servicios exentos. Eso es lo que específicamente menciona este último párrafo del inciso A del artículo B. Bien, vamos a obras. Vamos a ver esta parte de obra y vamos a arrancar con este tema y después vamos a dejar para la semana que viene, el lunes que viene, la prestación de servicios, que las prestaciones de servicios son muy largas, muy extensas y vamos a ir analizando unas por unas. Pero vamos a ver este tema de obras, obras sobre el inmueble, artículo 3, obras, o sea, en realidad el artículo 3 es bastante extenso, tiene 5 incisos, el artículo 3 tiene 5 incisos, con la diferencia que el inciso E es un poquito largo. El inciso E tiene 21 puntos y además el punto 21 vuelve a tener hasta el inciso M, y el inciso M a su vez tiene 14 puntos más. O sea, es un artículo muy largo, en cuanto a todos los servicios que están grabados y no grabados. Después, en cuanto al artículo 3 también habla
en el inciso C, perdón, el inciso C, la elaboración, construcción o fabricación de una cosa mueble por encargo de un tercero. La obtención de bienes de la naturaleza por encargo de un tercero. Está todo esto, y el inciso E habla de servicios. Bueno, yo preferiría, dado digamos, lo extenso que es el artículo 3, prefiero dejar aquí, porque digamos, así el día lunes damos específicamente todo lo que tenga que ver con lo que tenga que ver con no, pero estaba mirando los chats, muchísimos chats, perdón. Muy activo han estado los colegas. Yo les invito a que ustedes lean toda esta parte del artículo 3 para el día lunes. El día lunes vamos a estar dando, terminando este artículo 3, terminando lo que es, lo que es objeto. El martes vamos a dar sujeto, y digamos, después ya entramos al nacimiento del hecho imponible. Por lo cual, digamos, fíjense que vamos a estar dando ya unas 300 y pico de hojas del libro de Marcheschi. Así que estos son pocos artículos, pero de un gran contenido, de muchas cosas para estudiar. Los que alguna vez han cursado ya esta materia, nos conocen, saben de lo extenso que son los contenidos. Los que por primera vez están cursando esta materia, les volvemos a insistir con el aprendizaje desde el primer día, ¿está? Porque lamentablemente vamos a ir avanzando, y lo mismo va a ser en las partes privadas, en las partes prácticas. Hay un gran problema con dar clases remotas, que damos clases y no tenemos el feedback o las cosas que ustedes eventualmente quieren que que el profesor profundice, y es un problema esta parte del feedback. Así que, bueno, por mi parte, les deseo unas felices Pascuas de esta Semana Santa, que reflexionen respecto a todo lo que están haciendo. En cuanto a algo muy importante, yo me olvidé decirles el primer día, yo siempre cuando a mis alumnos, toda la cátedra en sí tenemos ese mismo criterio, a los alumnos los tratamos como futuros colegas. O sea, el que llega hasta esta materia, el que llega a quinto año haciendo esta materia, va a ser contador dentro de muy poco tiempo. Entonces, gente, empiecen a pensar como contadores, Esto significa, de una u otra manera, ustedes ya tienen que pensar, situarse en la empresa y ver, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que liquidar? ¿Cómo tengo que pagar los impuestos? Empiecen a actuar y a pensar como contadores. ¿Por qué? Porque están muy cerca de recibirse, muy cerca de obtener el objetivo de recibirse. A los que por ahí veo algunos nombres de algunas personas que ya hace varios años que los veo, les deseo que este año sea positivo, y en esta Semana Santa que tengan la parte reflexiva necesaria y la bendición de Dios para que puedan tener un muy buen año. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo el día lunes. Muchas gracias.